Siguiente video hablando de anatomía, estábamos hablando de tejidos y órganos, fundamentalmente ahora vamos a hablar de la osteología, que va a ser la rama de la anatomía que va a estudiar el tejido óseo, los huesos. Lo primero que tenemos que pensar es a nivel celular, lo había dicho en el video anterior, los osteocitos van a ser las células fundamentales del tejido óseo. En principio tenemos que empezar a pensar que el tejido óseo tiene una parte orgánica y una parte inorgánica. La parte orgánica van a ser estas células, ¿sí?, que van a de alguna manera ir formando y haciendo crecer y modificando nuestros huesos. Hace poco yo le estaba diciendo a mis hijos, porque en mi casa se hablan también de estos temas todo el tiempo, de cómo dentro de 4 años aproximadamente nuestro esqueleto va a ser absolutamente diferente al que tenemos hoy, otro por completo. ¿Por qué? Porque todos los osteocitos que tenemos ahora, estas células, ya se habrán muerto y van a haber sido reemplazadas por otros osteocitos, es un trabalenguas, otros osteocitos. Y estos osteocitos van a haber conformado un esqueleto completamente diferente. Si yo, por ejemplo, que soy profe de educación física, ahora me iría a vivir al campo y me dedicaría pura y exclusivamente a recoger naranja de los árboles, mis huesos se adaptarían a ese otro trabajo hasta que dentro de 4 años alguien podría tomar mi esqueleto y decir, esta persona trabaja cosechando naranja de los árboles o trabaja en el campo. Si luego de ese periodo en el que yo trabajo en el campo me vuelvo abogado o contador y trabajo otros 4 años sentado en un escritorio, mi esqueleto va a haber reflejado de alguna manera esa modificación en mis costumbres. Esa parte orgánica que va a haber transformado mi esqueleto es la encargada de ir sedimentando, distribuyendo, segregando sustancias inorgánicas dentro de mis huesos. La proteína fundamental, una de las sustancias orgánicas más importantes dentro del hueso es la oseína. Va a ser esta proteína, esta sustancia orgánica que va a conformar gran parte del hueso. Pero el tejido óseo también va a estar conformado por diferentes sustancias que tienen que ver con el calcio, fundamentalmente, y que van a conformar esta parte inorgánica. A lo largo de la vida, este balance entre las sustancias orgánicas e inorgánicas va a ir variando. Al principio de la vida de un ser humano, o como siempre digo, de una musaraña, un elefante, un tigre, de cualquier mamífero, al principio vamos a tener un mayor porcentaje de sustancias orgánicas y un menor porcentaje de sustancias inorgánicas. Esto va a hacer que nuestros huesos, o que los huesos del individuo joven, del infante, del bebé, de la cría, sean más flexibles y les dé como una protección ante posibles accidentes que este individuo pueda tener, que esta criatura pueda tener. Estos huesos van a ser más flexibles y van a poder enfrentar los accidentes, los golpes, las caídas, sin que se rompan con tanta facilidad. A medida que este individuo va creciendo y sus células van segregando y van depositando más sustancias relacionadas con el calcio dentro del hueso, este equilibrio va variando y las sustancias inorgánicas van siendo mayoría hasta ser aproximadamente un 70-30 en un individuo adulto. Esto le va a dar al cuerpo, a los huesos, mayor rigidez y una capacidad diferente para soportar los traumas. Esto tiene que ver también con otra variable dentro del tejido óseo, que es el tejido compacto y el tejido esponjoso. El tejido compacto es esa porción en donde las láminas del tejido óseo se va conformando como en diferentes láminas. Estas láminas están como mucho más cercanas y hacen que este tejido sea más denso, más compacto. Y en otros sectores de los huesos
estas láminas van a estar más separadas, como entrecruzadas, y van a conformar el tejido óseo esponjoso. Estas dos densidades van a darle diferentes propiedades a los huesos, una capacidad de rigidez, además de una liviandad, producto de este tejido esponjoso, pero también una cierta flexibilidad. Si los huesos fueran absolutamente rígidos, de tejido compacto, serían muy pesados, pero también muy propensos a quebrarse a cualquier impacto. Si fueran solamente tejido esponjoso, no tendrían la capacidad de soportar no solo nuestro peso, sino también de realizar las palancas de estos movimientos. Y esto es algo que también tenemos que decir del tejido óseo, del esqueleto, ¿sí? Porque el tejido óseo va a conformar los huesos van a conformar nuestro esqueleto, y el esqueleto va a cumplir muchas o varias funciones dentro de nuestro organismo. Va a realizar la función de protección, por ejemplo el cráneo, ¿sí? Que va a proteger nuestro cerebro, por ejemplo las costillas y el esternón, nuestra caja torácica, que va a proteger nuestros pulmones y corazón. También el esqueleto va a realizar la función de palancas, ¿sí? Va a permitir la conexión de los músculos para que los segmentos corporales realicen diferentes funciones. La locomoción, por ejemplo, las piernas nos permiten caminar y correr. Los brazos, las palancas de los brazos nos van a permitir realizar funciones que habíamos hablado en el otro video, la protección, protegerme, por ejemplo, con los brazos, o conseguir alimentos y diferentes cosas gracias a esta capacidad que va a tener el esqueleto de proveer palancas para los movimientos. Así que decíamos que todos estos huesos, a su vez, para realizar todas estas funciones, tienen diferentes formas. Estas formas van a permitir que cumplan esta función. También vamos a ver que estas formas van a tener diferentes proporciones de los tejidos óseo y compacto. Las formas fundamentales son cortos. Los huesos cortos son, por ejemplo, los huesos de las falanges, que tienen el tejido compacto por fuera de ellos mismos y el tejido esponjoso por dentro. Tenemos los huesos largos, que básicamente van a permitir las palancas de los movimientos en mis extremidades, por ejemplo el cúbito y el radio, o el húmero, huesos de mis brazos son huesos largos, van a permitir estas palancas que habíamos dicho, y van a tener distribuidos de diferente forma el tejido compacto y esponjoso. En los extremos de estos huesos largos va a haber preponderantemente tejido esponjoso, se van a ensanchar los huesos en sus extremos para darle un poquito más de solidez, pero también este tejido esponjoso le va a dar liviandad. Y en el centro de nuestros huesos largos va a estar el tejido compacto, que le va a dar esa rigidez para que los huesos no se anden doblando sobre sí mismo en el momento de una palanca. Después tenemos los huesos planos, ¿sí? Que van a servir como protección. Antes los estábamos hablando, los huesos del cráneo, las costillas son planas, el esternón es un hueso plano también, los huesos de la cadera, ese hueso que parece una mariposa, que es el hueso coxal, que está conformado por 3 huesos diferentes, los vamos a ver en el video, también son huesos planos. Y después tenemos los huesos irregulares. Los huesos irregulares van a ser los que no pueden aplicarse a las características que hablábamos antes, por ejemplo las vértebras, que tienen una forma irregular. Ojalá tuviera el pizarrón para poder dibujárselas. Van a tener en los apuntes los dibujos de las vértebras, que no son huesos cortos, no son huesos largos, pero son huesos irregulares. Tienen una cavidad en el medio por donde va a pasar la médula espinal, tienen las protuberancias, que son las apófisis espinosas, la apófisis espinosa y las apófisis transversas, que le van a dar esta forma rara a los huesos
a las vértebras que lo van a transformar en huesos irregulares.